Muy bien, tengo el gusto de presentarles al ministro de Justicia, Daniel Figalo, para responder sobre varios temas. Ministro, gracias por venir. Muy buenas noches. Buenas noches, Augusto. Encantado. Comencemos. En la comisión, López Meneses parece que no prospera el pedido para que el presidente ir a pedirle su testimonio al presidente Ollanta. ¿Es posible esto? ¿Usted como asesor legal le recomendaría al presidente hacerlo o no hacerlo? ¿Cómo funciona acá la legalidad, digamos? Bueno, aquí hay que distinguir primero, claro, el asunto de la legalidad y la constitucionalidad del hecho concreto, ¿no es cierto?, Correcto. que está sucediendo, ¿no? En términos constitucionales, el presidente tiene una inmunidad muy grande. Sin duda. Solo puede ser acusado por ciertas infracciones como traición a la patria, no llamar a elecciones, ¿no? Impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, fuera de los días, ¿no? Abandonar el país, no retornar, claro, en la fecha. Es decir, por esas razones muy estrictas puede ser acusado, procesado, investigado, solo por eso. Entonces, cualquier otro tipo de actividad que involucre cualquier asunto que decante en un proceso, una investigación, una declaración, que puede ingresar como una declaración, digamos, referencial, claro, y luego después involucrarlo como testigo o lo que sea, no tiene cabida. No es posible. No es posible un llamamiento, por ejemplo, un llamamiento de una comisión investigadora a un presidente, podría el presidente no ir, y normalmente las comisiones investigadoras tienen la posibilidad de llamar al arresto para traerlo de grado de fuerza. Que en su caso no entonces, cuando hay un apremio y no hay la posibilidad de ejecutar el apremio, entonces, ¿cómo se justifica esa posibilidad de llamarlo a declarar, independientemente que vaya a ser en el Palacio o en la comisión? Entonces, constitucionalmente hay una situación de balance de poderes. El Tribunal Constitucional incluso ha dicho que en la medida que las responsabilidades otorgadas por la Constitución son más altas, en el caso del presidente de la República es el jefe de gobierno y el jefe del Estado, las inmunidades son más amplias, mientras dure su mandato. Entonces, no veo la posibilidad de que eso ocurra, ¿no? Ni siquiera como testigo, o sea, como... No, es decir, llamarlo, no, porque es involucrarlo en cualquier tipo de investigación. Entonces, involucrarlo en cualquier tipo de investigación no es posible. Eso no significa que el presidente no pueda declarar, no pueda informar, ¿no? Pero eso de que una comisión lo llame para que obligadamente declare en torno a una investigación no es posible constitucionalmente. ¿Y voluntariamente podría hacerlo de alguna manera? Porque... yo creo que lo ha hecho. Y lo viene haciendo y lo va a seguir haciendo. No le pasa. Yo entrevisté a Juan José Díaz Dios y entonces en la mañana, y lo que me dijo es que en la entrevista que le hice el día domingo, dijo el presidente Humala con respecto a lo de López Meneses que él ya sabía quién dio la orden. Lo que entonces pasa... dice, como la comisión no sabe, dice, oye, a ver que nos facilite la cosa para poder ir avanzando rápido. Pero lo que pasa es que no es necesario, pues, ¿no es cierto?, llamar al presidente para esos asuntos, como bien lo ha dicho diversos congresistas de la comisión. Pueden llamar al ministro del Pero claro, Interior. Es más, en la Constitución se determina que quiénes son responsables. Claro. Políticamente y penalmente, respecto a los actos del presidente. Penalmente también, los ministros. Es más, en este caso, un ministro ha dejado de ser ministro. Esa es una responsabilidad política tremenda. Ha habido una investigación del Tribunal de Honor. Y el nuevo ministro dirá, yo no sé, porque le pasó al anterior. Pero el nuevo ministro, ¿no es cierto?, conoce también de las situaciones vinculadas con la investigación que se ha desarrollado en el ámbito administrativo. Hay investigaciones fiscales. Todo eso, por eso que muchos dicen, pero ¿qué estamos haciendo acá? Entiendo. ¿Qué se está preparando acá? ¿Un escenario de politización de una comisión que lo que pretende es llegar a la verdad? Para transformar esto en claro. O sea, puede ir el ministro para responder la misma pregunta. Perfectamente, ¿no? Y finalmente, además, el presidente, en el caso concreto, pues ha dicho 1000 veces que a esta persona no la conoce en ningún ámbito. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Yo creo que más bien lo que dice el congresista, el presidente de la Comisión Díaz Dios, es él que reflexione lo que significan realmente las instituciones constitucionales, los ámbitos del Parlamento, del Congreso, de la Presidencia de la República, independientemente de quién es el presidente. Independientemente. Entonces creo que hay que ponderar bien ese asunto. El tema del día. Hoy día usted ha anunciado que viene una nueva ley de descentralización que, entre otras cosas, podría ayudar a parar esta cosa tan asfixiante y horrorosa que se está viendo en las regiones. En el Consejo de Ministros hemos evaluado diferentes ámbitos relacionados específicamente, en primer término, digamos, con el aspecto del control. Y el control no solo en el ámbito regional, sino también en el ámbito local, ¿no? En el ámbito de las municipalidades. Municipal.
Pero principalmente, debo decir, en el ámbito regional, dada, ¿no es cierto?, esta en verdad, explosión. a veces nos fijamos mucho en las regiones, pero igual deben estar robando a todo meter en los municipios provinciales y distritales. Sin duda, hay serios problemas, claro. Hemos detectado serios problemas a propósito de las intervenciones de las Procuradurías Anticorrupción, la Procuraduría de Lavado también, que está interviniendo en ámbitos locales. Y hay procesos judiciales instaurados ante los fiscales y algunos ya instalados en los propios procesos judiciales con los jueces. Hay multiplicidad de situaciones. Pero claro, hay una concentración, ¿no es cierto?, de los hechos, la evidencia y la preocupación en el ámbito regional, ¿no? Y sí, se ha visto que aun cuando hay normativa relacionada con elementos de control, hay unas deficiencias tremendas. Hay una deficiencia que se tiene que corregir, por ejemplo, también en el ámbito del control preventivo de la Contraloría. La Contraloría tiene que tener una normativa que provoque su aproximación preventiva por ejemplo, situaciones donde hay grandes inversiones, donde hay mucho uso de canon, por ejemplo, y donde se puede producir, no sé, como dicen, arca abierta hasta el gusto peca, claro. ¿no? Cuando hay mucho dinero, mucha inversión metida, debe haber un control preventivo y concurrente que la propia normativa obliga a la Contraloría. Y no solo llegar cuando ya la sangre llegó al río. Esto es un asunto importante. Por otro lado, hay mecanismos que son muy importantes, que ya estaban en la legislación y han estado operando, que es este sistema que lo llaman el congelamiento de cuentas. Correcto. Cuando aparece un congelamiento de cuentas, sucede también un efecto muy importante en la población. Pernicioso, negativo. Claro. Se para la región y hay servicios que tienen que dar. El que produce el riesgo, que puede ser una institución criminal, ¿no? Crimen organizado le llamamos, y que comienza, ¿no es cierto?, a operar para poder robarse los recursos públicos, incluso que las obras finalmente no cumplan su cometido. Entonces, cuando se produce este escenario, se produce el mecanismo también del congelamiento de cuentas a propósito de un pedido de la Contraloría, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también, a propósito de los procesos anticorrupción, por ejemplo, del Ministerio de Interior sobre elementos vinculados con el orden público. Pero, ¿qué pasa con eso? Se produce el congelamiento y la comunidad va a ser la perjudicada, como decíamos, finalmente, porque no va a recibir o la obra, que puede estar identificada como buena, o los servicios básicos también. O el portero de la región que dice, ¿y mi sueldo cómo lo cobro? Si el que roba es el presidente, pero yo no robo. Muy bien, entonces, el mecanismo que sí estaba instaurado era que se levante inmediatamente el congelamiento de las pensiones y de los sueldos, por ejemplo. Y de los programas sociales o el programa, por ejemplo, como Vaso de Leche. Salvo que estén involucrados también, ¿no es cierto?, en cuestiones tremendamente irregulares. Pero suele no ocurrir. Pero todo lo demás sí. Entonces, ¿qué sucede? La propuesta que también hemos trabajado es cómo se puede producir una administración temporal mientras esto ocurre por una entidad que sea distinta a la que está administrando. ¿Y qué entidad sería? Esa entidad es una entidad que se denomina, en términos, digamos, de uso de los presupuestos y las finanzas, una unidad ejecutora. Las unidades ejecutoras son unidades que tienen su administración, sus ingenieros, no todo un aparato para poder administrar los recursos, las cuentas. Por ejemplo, se congelan las cuentas y se congelan los seguros. Claro, pues. Se congelan los seguros, se produce un siniestro y... Así es. ¿No? Por ejemplo, puede haber una obra que cuando uno interviene ve que hay una manifestación conjunta, ¿no?, de un sistema que se está apropiando los recursos públicos o lo está destinando de mala forma. Muy bien. Cuando uno identifique ese asunto, puede uno ir investigando cada una de ellas y encontrar que una, que es un puente que está a punto de terminar, no tiene esa problemática. No ha sido valorizada, por ejemplo, excesivamente, con pagos, ¿no?, que están beneficiando a propósito de corrupción. Esta junta, hay que combinar el puente. ¿Quién la nombra? ¿Cómo se...? Porque es una autoridad elegida, pero entra otra que es designada a dedo. Que entra otra, que la norma, estamos viendo bien quién va a ser el responsable de la unidad ejecutora, es una redacción que estamos haciendo, que sea, por ejemplo, que esté asociada a un ministerio que tenga capacidad de ejecución o haga obras. Eso en primer lugar. Por otro lado, esta disposición que es excepcional, la tiene que dar la ley, por eso que es un proyecto de ley que entra excepcionalmente mientras dure ese riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llegan a las elecciones, ya se desactiva esa unidad ejecutora? ¿Qué pasa si todos los miembros que están involucrados están detenidos y asume otro? También puede suspenderse. Pero esos procesos a veces pueden demorar. El tema del tiempo es trascendental acá, porque lo que nos preocupa es que la población no se vea afectada. Eso hemos trabajado de manera intensa, hay cuestiones de redacción que estamos afinando para enviarlo de todas maneras en esta legislatura que se vea, para que con urgencia tengamos el mecanismo de no perjudicar a la población con el acto que lo que está haciendo es cuidarla, ¿no? Así es.
Eso por un lado, pero también hemos ¿Qué analizado... más cosas trae este proyecto de ley de... Ese es un proyecto específico, lo necesitamos urgente, porque vienen los congelamientos para ese caso específico. El congelamiento. ¿no? Congelamiento y además la administración de los recursos temporales para que pueda continuar con las obras que están adecuadas y también con los servicios públicos que necesita la población. Eso por un lado, pero por otro lado también hemos analizado todo el asunto vinculado con lo que se está debatiendo, que es la reelección, ¿no? Pero no solo es la reelección, sino una vez que se produzca, por ejemplo, ámbitos aquellos que están destinados a no reelección, también se tiene que estudiar asuntos vinculados con, por ejemplo, ¿puede presentarse en el siguiente periodo la esposa del presidente regional? ¿No? Todo eso tiene que cambiar. La revocatoria también tiene que cambiar, dependiendo de cuánto es el tiempo que le da. ¿Y cuál es la iniciativa? Que no puede postular. Claro, que no puede postular, ¿no? Entonces, justamente ese es el mecanismo que nosotros estamos adoptando, que es el mismo mecanismo que se establece en la ley para el caso de... Ninguna esposa puede postular. Por ejemplo, claro. ¿no? De rey a paje. Claro, ¿no? Eso es trascendental. Hay otros asuntos también adicionales con el elemento de control que tiene que ver con transparencia, gobierno abierto, participación ciudadana. Se habla, por ejemplo, en qué medida el presupuesto participativo es vinculante o no para la región. Exacto. ¿No? Entonces son asuntos que se tienen que trabajar porque la ley de regionalización es una ley que tiene una serie de problemas. Por ejemplo, también la suspensión de un presidente regional se produce si es que hay detención judicial firme. ¿Qué significa? Que no cuando lo detienen en primera instancia se le suspende, sino puede demorar la apelación y todo. Pero ¿qué pasa? César Álvarez, por ejemplo, se podría seguir siendo presidente regional en el exilio, claro. Una especie de exilio extraño, ¿no? Cosa que se ocurre en las municipalidades, ¿no? Se suspende y claro, si se revoca la decisión, regresa. Entonces, hay toda una serie de mecanismos de ajuste. ¿Cuándo ya tienen listo el proyecto? ¿Cuándo lo van a presentar? ¿Lo van a discutir con la región? O sea, ¿cómo va a ser el proceso? Eso también es un asunto muy importante. No se trata de destruir el proceso de regionalización y descentralización de ninguna manera, sino fortalecerlo, incorporar elementos. Hay que aprender de los errores, de las fallas que han habido, de la falta de atención que ha habido sobre ciertos elementos. Tenemos que reaccionar y estos proyectos de ley yo los tengo que presentar. Estamos trabajando intensamente al Consejo de Ministros la próxima semana. Ya hemos presentado este urgente. ¿Tan rápido como eso? Sí, pero de todas maneras yo creo que también hay otros puntos que hay que trabajarlos con mayor serenidad, porque tampoco vale apresurarse y presentar proyectos que después estén fallando, ¿no? Entonces enderecemos, pero enderecemos bien. Y hay mecanismos también que se tienen que institucionalizar de coordinación con la Asamblea de Regiones y con este Consejo de Coordinación Intergubernamental también, que necesita un reglamento que lo tenemos que sacar. Perfecto. Vamos a una breve pausa para venir con la siguiente pregunta y venir con el tema de unión civil. ¿Cómo está el gobierno parado en eso? Pausa y venimos, entre otros.